Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que tal como se ha venido haciendo ya recientemente, también nos pueden hacer el favor de vernos en la plataforma de YouTube, a donde don Agustín sube la emisión los jueves en la tarde-noche, o bien los viernes aquí en esta plataforma de Parmenas, que es nuestra casa. Y si esto es así, tengo 4 temas para el día de hoy que espero sean de su interés, porque creo que sí lo ameritan. Primero, fiesta deportiva sinónimo de libertad. Segundo, Junta Federal de Reserva, equivalente a Banco de México. Tercero, Bolsa Mexicana de Valores, estable y creciendo. Y cuarto, gobierno de Estados Unidos fascista. Y bueno, si esto es así, vamos a empezar. Fíjense que ahora que se llevó a cabo la inauguración del Mundial del 2026, se percibe un ambiente de libertad. Esto es precisamente uno de los efectos de una auténtica democracia. Si vemos con la objetividad, en el Mundial del 70 y en el del 86, se respiraba un ambiente de autoritarismo. Y la gente, escudándose en el anonimato, bueno, cuando llegó don Gustavo Díaz Ordaz, oigan ustedes, debe estar grabado la rechifla que le hicieron. Lo mismo aconteció con el señor Miguel de la Madrid Hurtado en el 86. Y también, en cambio ahora, pues, la gente que pensó que iban a hacer lo mismo a la presidente, pues fíjense que se quedaron con las ganas, porque ella se fue a ver el partido a una unidad a donde estuvo en unión del pueblo o de la gente que la quería ver, creo que en la delegación o en la alcaldía Gustavo Amadero. Y si es así, fíjense que tan es así que la inmensa mayoría, después del triunfo de la selección mexicana, se fue a festejar al Ángel de la Independencia. No les importó que estuviera lloviendo, la gente salió eufórica en grado superlativo. Tan es así, y para comprender esto y robustecer este argumento, vean lo que pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. Ya salió el peine que el Partido Revolucionario Institucional les pagaba 2,850 pesos por cabeza por ir a escandalizar. Era lógico, ellos están esperando cualquier mínimo detalle para generar un clima de desestabilización, aunque no lo llevaron a cabo porque la inmensa mayoría del pueblo mexicano se volcó sobre la muchedumbre esta y entonces los apabullaron y tuvieron que oír. Por eso finalmente, fíjense que aquí tengo unos libros que he leído no de ayer, sino los fui leyendo a través de, yo creo que 20 años. Y por ejemplo, fíjense por eso sugiero su lectura, El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio. Aquí está. Bobbio fue un filósofo, fue un jurista, un hombre con un talento extraordinario. Tan es así que el prólogo del libro de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, el prólogo fue escrito por Norberto Bobbio, para los que no saben quién fue. Bueno, entonces era un maestro de un gran talento que falleció hace como 20 años. Yo recuerdo que estaba dando clases en el posgrado cuando subí en el receso de las 7 de la noche, me dieron un café y tenían puesta la televisión las secretarias. Entonces oí la noticia de que había muerto Norberto Bobbio, ahí lo pasaron. Por eso les digo que tiene como y quizá un poquito más. Si es así, el siguiente libro que les recomiendo para esta mañana, calurosa, Por una democracia de calidad, que fue coordinado por el doctor César Cancino y por el doctor Israel Covarrubias. El doctor César Cancino, tengo el gusto de conocerlo. Tengo algún otro, no, aquí tengo, aquí está dedicado por él. Vean. Y en este libro habla que si en una democracia no hay publicidad, rendición de cuentas, transparencia, no hay una auténtica democracia. Podría ser de papel, pero ahora estamos viviendo una situación que por primera vez
se está respirando, aunque diga la oposición que no, ellos pueden decir lo que quieran, y la gente no les cree. Tan es así que 36 millones de mexicanos salieron a votar. Antes, con el voto del señor López Portillo hubiera ganado. ¿Por qué? Porque no tenía contrincante. Hay que revisar y leer la historia. Y conste que el libro del señor López Portillo lo utilizo mucho y lo he leído 3 veces. ¿Sí? Bueno, este otro libro que también es una maravilla, yo creo que es el mejor politólogo de los últimos 30 años. Ya murió hace como 10 años. Escribió este libro. Tengo varios de él, pero este me pareció extraordinario. Se llama ¿Qué es democracia? De Giovanni Sartori. Él daba clases en la Universidad de Columbia y un día, hace como 20 años, vino a una entrevista con Sarmiento, por ahí de las 11 de la noche, y yo ya entre dormido y despierto las alcancé a escuchar. Era un hombre sumamente talentoso, por eso les digo que debe haber sido el mejor politólogo de los últimos 30 años. Bueno, también este libro que también encontré hace muchos años y tiene como 20 que lo leí, ya ni me acordaba que lo tenía, Ensayo sobre las libertades de Raymond Aron, está excelente. Raymond Aron es gente que siguió a Tocqueville, a Carlos Marx, a mucha gente, y el libro está más que bueno. Se lo recomiendo si es que lo logran encontrar, porque la editorial es Alianza, y yo me lo encontré por accidente cuando estaba yendo al doctorado, y tan solo ya tengo de haber hecho el examen de grado 21 años, así es que esto fue antes, era por ahí del 95, 96, cuando estábamos por allá, lo encontré y lo venía leyendo poco a poco. Tiene aquí unas cosas fabulosas. Y también fíjense que aquí tengo uno que me regalaron hace 3, 4 días, un muy amigo mío, el licenciado Alberto Becerril, que se llama Principio de Soberanía. Lo empecé a leer, ya voy, no les miento, en la página 58, pero tiene cosas muy, muy interesantes, sobre todo sobre la libertad. Aquí lo pueden encontrar, mire, aquí me hice una síntesis después de leer el primer capítulo que dije, apunté, el hombre actúa en esa autoconciencia en libertad, influido por la eticidad intersubjetiva y por su racionalidad que ha influido en la cultura, poca o mucha, al, alcanzada. Aquí está la síntesis que me hice después de la lectura del primer capítulo. El libro está buenísimo, se los recomiendo. Y bueno, si esto es así, el siguiente punto que les quería comentar es el hecho de que leí algo sobre la Junta Federal de Reserva de Estados Unidos que aglutina 12 bancos centrales. Es como el equivalente al Banco de México. Es tiene por finalidad la estabilización del dólar, que hoy amaneció a 17.15, la cotización del peso con relación al dólar, y ha controlado hasta ahora la inflación en los Estados Unidos, no obstante que, no obstante que hay nubarrones que pretenden poner en riesgo esa estabilidad de Estados Unidos. Mantiene la estabilidad del sistema financiero de allá. Su actual presidente es un señor de nombre Kevin Warsh, de reciente nombramiento. Supervisa a los bancos, son 7 miembros nombrados por el presidente, confirmados por el Senado, con mandato de 14 años para garantizar su independencia. Y ahora, por lo que hace al Banco de México, está controlada la inflación y se va deslizando poco a poco dentro de lo proyectado. Sugiero para eso y para comprender el contexto de lo que estamos manejando desde el punto de vista económico, político, este libro que nos lo dio en primero de carrera el maestro Armando Romero Marroquín, que está en la gloria, dando clases. Él era un gran penalista, después lo hicieron notario público, pero cuando nos dio clases fue de economía política, el primer curso, y entonces nos dio este libro, Curso de Economía Política de Charles Gide, que a mí me hizo favor de conseguirlo mi hermano en los usados, y aquí veo en la primera hoja que el propietario original de este libro fue Daniel Cosío Villegas, un hombre que escribió con letras de oro en el conocimiento de México. Tengo algún otro libro de él, Daniel Cosío Villegas. Fue, si no me equivoco, el fundador de
el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, el siguiente libro que nos mostró el maestro Romero Marroquín fue este de Tratado de Teoría Económica de Francisco Zamora. Aquí está. Claro, en su época y en primero de leyes me costó muchísimo trabajo entender todo esto. Y bueno, poco a poco lo fui leyendo, entendiendo algunos comentarios que hacían sobre la teoría del valor, sobre la reserva, muchas cosas que él manejaba con habilidad. Y nosotros en primero de derecho lo íbamos tratando de entender, pero bueno, sí logramos con muchos trabajos comprenderlo. También en segundo de derecho, el maestro Horacio Hidalgo, que acaba de fallecer, tiene como un mes, era notario público, o fue notario público 22, y nos dio una clase de economía que se llamaba Historia de las Doctrinas Económicas, y ahí nos dio este libro que se llamaba Breve Historia de las Doctrinas Económicas de Moisés Gómez Granillo. Aquí está. Y aquí puede entender muchas cosas que también nos costaba trabajo, pero él nos lo explicaba, a veces nos dictaba. Yo todavía conservo los apuntes que él nos dio, y aquí nos explicaba, por ejemplo, las teorías de Malthus y muchas cosas del colectivismo. Era una clase muy interesante. Nos explicó con lujo de detalle el marxismo y el materialismo dialéctico e histórico, y está aquí en la página 184 y 185 de este libro de Moisés Gómez Granillo. Entonces, fue muy interesante el repasar ahora lo que nos expuso en una forma magistral el maestro Horacio Hidalgo, a quien desde acá le envío un abrazo hasta el cielo, donde espero que se encuentre también dando clases. Y bueno, piense que también, ya cuando entré al posgrado de fiscal, tuve la suerte de tener a dos grandes maestros. Eran asesores de Jesús Silva Herzog Flores. En esa época era el secretario de Hacienda del país, de la Federación. Y nuestros maestros eran el doctor Jesús Ponce León Armenta y el doctor Javier Gala Palacios. Y ambos nos explicaban con una facilidad extraordinaria las finanzas públicas. Entonces compré el libro y lo fui leyendo en la maestría poco a poco, y también tiene cosas súper valiosas, y ya con lo que nos habían enseñado en la licenciatura, pues más o menos se me fue facilitando la comprensión de, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, o de las limitaciones que tenía los impuestos a los vehículos del motor, el gravamen que se debe imponer a los recursos naturales, por ejemplo, el que se impone al petróleo. Tan es así que hubo una temporada en nuestro país que se llamó la petrolización. ¿Por qué? Porque estaba basada la economía del país en el petróleo mexicano. Hoy todavía, pero fíjense que ya van a cambiar las cosas, porque lo que se pretende ahora es que haya una perfecta autosuficiencia. Claro, eso se opone contra lo que tenía proyectado el señor Peña Nieto, que pretendía, afortunadamente no lo logró. Él pretendía vender las refinerías por fierro viejo, como hizo con Altos Hornos, y por eso no les dieron mantenimiento en sus 6 años de ejercicio. Pero afortunadamente no lo logró, y cuando llegó el señor López Obrador, aunque nos diga lo contrario, los señores de la oposición, ¿sabe qué? Se trató de restablecer las refinerías que estaban trabajando, las dejó Peña Nieto trabajando al 30%, ahora están trabajando ya al 80%, pero durante este año, ya con Dos Bocas trabajando a su máxima capacidad, junto con la de Estados Unidos, que ya está mandando petróleo refinado, aunque nos digan que se está incendiando y todas esas cosas. Tengo un amigo que ya no está por acá, pero él sentía cierto placer malsano, diciendo que no había ni siquiera caminos para comunicar Dos Bocas. Señores, es infantil pensar que haciendo una obra sexenal que se construyó en 4 años, no tuviera comunicaciones. Por favor, es cosa nada más de pensar. Aunque él daba una materia que se llama problemas socioeconómicos, yo creo que la daba de noche, porque yo creo que engañaba a sus alumnos, porque vean ahora, ya está refinando, quizá no a su máxima capacidad,
pero va a llegar el momento en el cual las 6 refinerías, más 2 bocas, más Deer Park, van a permitir que México sea autosuficiente en gasolina. No lo somos en gas, tan es así que se sigue comprando gas a la Unión Americana. Pero bueno, ahí vamos. Tan es así que, fíjense, cuando México llega a ser autosuficiente, ya van a quebrar muchas refinerías que están en Texas. ¿Por qué? Porque ellas refinaban petróleo mexicano. El problema está en que nos mandaban más bien se extraía el petróleo, lo pagaban acá, por decir una cantidad, $40, y nos lo regresaban como gasolina refinada a $200. ¿Para quién era el negocio? Para ellos. Y ahora ese negocio se les está cayendo. Entonces, vean lo que va a suceder, estén pendientes de esa información. Y bueno, por eso es por lo que sugiero también ahora ya con relación al Banco de México, la lectura de estos libros. Instituciones del Sistema Financiero de José Manuel Ugarte. Aquí está. Es un pequeño libro, muy, muy pequeño. Tiene, no sé, ahorita les digo a ver si veo cuántos hojas tiene, pero es muy pequeño, no llega a 100 páginas y vale la pena, vale la pena. El siguiente, Autonomía del Banco de México. Aquí está, Perspectivas de la intermediación financiera. Aquí está, también es otro mini libro. A mí me tocó cuando daba bancario en esa universidad que está al final de la reta, cuyo nombre no quisiera recordar, dar derecho bancario. Y uno de los capítulos era precisamente la autonomía del Banco de México. ¿Sí? Entonces, me tardaba yo un mes explicando el origen de la banca en nuestro país y explicaba esto y la ley del Banco de México, que aquí está, autonomía. También es un mini libro de 1994 que me fue muy útil. Y bueno, también tenía acá el sistema financiero mexicano. Aquí está, de Eduardo Villegas y Rosa María Ortega. Y también para comprender lo que les decía, que nos enseñaba el doctor Jesús Ponce León y el doctor Javier Gala Palacios, de Harold Gross, Finanzas Públicas, que los muestro. Pero me tardé un muy buen tiempo leyendo, vean el grosor. Y bueno, si esto es así, vamos a pasar al siguiente punto. Se me había olvidado explicar qué era la Bolsa Mexicana de Valores. Es una institución auxiliar del crédito en el que se ofrece a los inversionistas acciones con las cuales las empresas que ahí cotizan se pueden financiar. Es un termómetro que normalmente se adelanta 1 o 2 meses cuando hay crisis. Así sucedió en el 76, en el 82, en el 88 y el 94. Y ahora, ¿qué creen? La bolsa mexicana va creciendo poco a poco, lentamente, pero va creciendo. No se ha desplomado como antaño, aunque la oposición nos diga que está México en llamas. Por lo menos eso fue lo que dijeron en Europa y en Estados Unidos. Y la gente cuando llegó acá, los visitantes extranjeros, se dieron cuenta que no es así, que fueron tranquilamente a cantar o a gritar de júbilo en el Ángel de la Independencia y no pasó nada. ¿Qué pasó? Entonces alguien mintió. ¿Quiénes fueron los que difundieron todo eso? Los medios de comunicación masiva. Entiéndase, por ejemplo, el grupo Imagen o Radio Fórmula, esos les pagan por mentir, aunque nos digan que no. Creo que son los mayores chayoteros y falaces que uno encontrar en nuestro país. Hoy también el señor Cárdenas Palomino. Y bueno, fíjense que el siguiente punto del día de hoy es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, aunque nos digan lo contrario, está viviendo un fascismo. Un fascismo es cuando un poder está por encima del otro o los otros dos. Es lo que sucede en Estados Unidos. Y entonces acudí al libro del maestro Floris Margadán, porque aquí en la página 419 da una explicación hasta etimológica de lo que es el fascismo. Aquí está, se los voy a mostrar. El último punto que tengo para el día de hoy es el que se refiere al hecho de que
en la Unión Americana, a pesar de que nos digan lo contrario, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno fascista. Fíjense que el fascismo es, y lo explica en forma magistral el doctor Floris Margadán, cuando un poder está encima de los otros o los otros dos. Y es lo que acontece en la Unión Americana. El poder ejecutivo está por encima del poder legislativo porque tiene mayoría el Partido Republicano que el Partido Demócrata, y también está por encima del Poder Judicial, porque los actuales ministros de la Corte, pues muchos no están tan seguros de cumplir con su función, y entonces en realidad cumplen con los mandatos que establece el señor Trump. Y si es así, fíjense que el maestro Floris Margadán, en esta obra que se llama Panorama de la Historia Universal del Derecho, explica ese fenómeno. Está en la página 419 y aquí está la explicación. De hecho, aquí está. El libro es este. Él lo explica en forma magistral. Este libro lo publicó Miguel Ángel Porroa. Y bueno, cabe hacer la aclaración que el maestro Floris, yo desayunaba o cenaba con él cuando la universidad nos empezó a hospedar en el Hotel Misión San Francisco. Y entonces yo tenía una clase con él gratis, ya sea en la cena o en el desayuno. Después, cuando empezó a estar mal y ya tenía paralizado medio cuerpo, ya teníamos perfectamente instruido al mesero. Entonces llegaba, le ponía la carta, el maestro escogía lo que apetecía, el mesero se iba, me lo traía, me lo ponía a mí, yo se lo partía, se lo pasaba al doctor y él ya con una mano ya tomaba lo que iba comiendo. Y mientras me daba una clase, él hablaba 8 idiomas y 12 dialectos. Yo tuve la oportunidad de estar en su casa en varias ocasiones, lo fui a dejar allá a su casa, en el coche, a veces de su servidor y a veces del doctor Romero Beristain. Entonces, la conocí. Tenía una casa donde tenía 12 recámaras y todas las recámaras las tenía con libreros de piso a techo llenos. Y la sala donde él trabajaba también tenía que ir serpenteando porque parecía que tenía torres de libros en los que iba uno transitando. Y ahí tenía su computadora. Entonces, era una forma sensacional. Y les voy a dar un tip que él me dio y que espero que les sea útil a las personas que nos hacen favor de seguirnos semana tras semana. Él me dijo: Miguel Ángel, procura leer un libro por semana. Yo en esa época me lo dijo en 1994. He procurado cumplir con esa sugerencia. No les digo que me leo el Bourgois o el de Finanzas Públicas como este en una semana, pero uno como este del Panorama de la Historia Universal del Derecho, sí. Aquí está. Uno así, sí. Porque él me decía: mira, es asombroso cómo perdemos el tiempo. Y para no perderlo, procura leer lo más que se pueda. Y entonces, yo a donde voy siempre traigo un libro. En lo que me hacen favor de atenderme, en el restaurante, en los juzgados, que me pasan con el juez o no, sigo avanzando. Cuando se da uno cuenta, ya leo uno el libro. Sí tomé un curso de lectura rápida, que es muy útil. Es de las pocas cosas que no concluí, porque yo tenía un compañerito que leía 2.400 palabras por minuto. Y no puedo avanzar de grado porque nos toman la velocidad y la comprensión. Y va uno escalando, va uno subiendo. Y ese niño estaba en sexto de primaria y acabó leyendo las 2.400. Yo me quedé en 800 palabras por minuto, pero con eso me ha sido suficiente. Entonces, sí, efectivamente se puede uno leer un libro de estos en 2 noches, y eso es más que suficiente. Hay ocasiones en que era tanto mi interés que hubo libros que los leí en 3 días y eran tan grandes como este. Por ejemplo, los libros de este señor Andrés Manuel. Un día me jugué una apuesta con los maestros del posgrado que si lo podía leer en la semana, y lo leí. Después me empezaron a preguntar y les contesté, porque es asombroso cómo perdemos el tiempo. Hay una carrera en México que se llama Administración del Tiempo. Entonces, para no desperdiciar el tiempo,
procuro aprovecharlo leyendo. Me ha dado un magnífico resultado. ¿Sí? Bueno, les doy esa receta que me dio desde el cielo de estar el doctor Flores, cosa que le agradezco infinitamente, y fue el mayor legado que me pudo haber dado, haberme instruido para la lectura de un libro por semana. ¿Sí? Si es así, ya no tengo otra cosa que agregar, excepto que tenía esto en la página 419 y que es sensacional la lectura de los libros del maestro Flores Margadán. Aquí tenía un apunte que era una bolsa de valores. Es una institución auxiliar del crédito en el que se ofrecen a los inversionistas acciones con las cuales las empresas que ahí cotizan se pueden financiar. Esto es así, no me queda otra cosa que comentarles, excepto darles las gracias y suplicarles que tengan la bondad de ponerle like o me gustan de tal manera que don Agustín pueda cuantificar las personas que nos hacen el favor de seguirnos semana a semana y que ya afortunadamente ya hemos ido contando y él tiene el récord en que son más de 1,000 seguidores los que ya tenemos. Si es así, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.